pues terminaríamos con presentarla, la presentación y punto. Bueno, yo sin más, pues agradeceros vuestra atención y ya paso la palabra a Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo con carácter previo a mi intervención, pues también me gustaría sumarme al agradecimiento del Colegio de Graduados Sociales de Murcia, de Mario, en este caso al Colegio de Graduados Sociales de Alicante, a su Junta de Gobierno, pues por permitirnos venir por una segunda vez aquí a a estar con vosotros y a transmitiros fundamentalmente nuestra experiencia. Es lo que nos diferencia es los meses que efectivamente nosotros empezamos ya, digamos, de manera obligatoria en enero de 2016, y todos esos meses pues son los que ahora mismo podemos ya saber un poco qué es lo que va a pasar a partir de mañana y cómo se va a hacer la implantación. Eso sí, tenemos muy claro que va a ser una implantación poco a poco. Queremos también infundiros, antes de que empecemos a trabajar, tranquilidad, que veréis que esto se está yendo con las ideas claras, que yo estoy convencido que vamos a ser capaces de transmitiros. Al final es aplicar el procedimiento. Mi misión esta tarde es una única: explicaros una metodología para que salgáis con un procedimiento en automático, además todo en automático, para que no tengamos que interpretar nada. Lo único que tenemos que ceñirnos es a los apuntes que yo os he preparado, a la metodología. Por supuesto me tenéis que entender qué es lo que yo os voy a pedir y a partir de ahí aplicarlo. Inicialmente vamos a cumplir de sobra los requisitos que nos digan los juzgados. Yo sé que vamos a cumplir por encima, pero aquí vamos a aplicar lo siguiente: lo que abunda no daña, y cuando empiecen a ellos a ser exigentes al 100%, nosotros los estaremos aplicando desde el principio. Y nos cuenta lo mismo, es decir, aprendemos bien desde el principio. Mario lo ha comentado, yo lo vuelvo a decir, no hace falta tomar nota de nada o de casi nada. Yo sí que necesito que me escuchéis. Y además Mario está comentando, bueno, luego daremos el power. Mario, yo no he traído power. No, si no, tío. Es que esta tarde vamos a hacer una cosa distinta. Mirad, cuando preparamos esperamos que salga bien, cuando preparamos el programa, yo le decía a Manolo que taller de trabajo. ¿Por qué? Porque yo esta tarde lo que vengo es a trabajar con vosotros. Y yo voy a partir de cero. Y cuando digo partir de cero, mirad el programa. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Preparación, es decir, yo voy a ponerme en vuestra situación mañana por la mañana en un despacho. Yo no me voy a poner aquí detrás de un power a decir, instaláis esto, lo descargáis, lo instaláis, porque mañana os da un problema a vosotros y decís, a él detrás de un power no le daba. No, yo esta tarde me voy a descargar el programa, lo voy a instalar, vais a ver vosotros de cómo me hago la descarga, os voy a decir qué programa me instalo, por qué me instalo, cómo se hace la firma, os lo voy a enseñar a configurar, y los problemas que puedan dar nos van a dar esta tarde, y los vamos a ver esta tarde. Vamos a ir cumpliendo rigurosamente todos los requisitos que ha estado comentando Mario en el Real Decreto 1065. Bueno, veréis una cosa, es decir, taller de trabajo, y ante todo taller de trabajo para profesionales. Sí que tenemos que esta tarde, bueno, pues tendremos que tocar algún concepto técnico, pero veréis que vamos a utilizar pocos tecnicismos, y yo voy a tecnicismos informáticos los mínimos. Sí que alguna cosa tendré que explicar. Esto es así, el OCR, pero el OCR, la definición que tú has dado es muy buena. Esto es un documento en PDF que podemos copiar y pegar. Luego yo diré alguna característica más para que sepamos entenderlo, y sobre todo daremos cómo se hace un PDF con OCR, daremos las soluciones. Bueno, insisto que aquí de lo que se trata es esta tarde de daros el problema resuelto, de daros una metodología que la tenemos bastante estudiada y ya bastante avanzada por estos meses de adelanto que llevamos en Murcia. Y bueno, ¿qué vamos a ver esta tarde? Pues efectivamente vamos a partir de cero, y partir de cero, preparación del escritorio. Yo me pongo mañana en un PC, me preparo el escritorio, me configuro unas carpetas de trabajo y voy a hacer la estructura general que yo voy a tener para preparar mi documentación para presentarla en LexNet. Luego me voy a instalar, os voy a recomendar un programa de firma electrónica. Os diré por qué os recomiendo ese y no otros, que hay muchos en el mercado, Acrobat PDF, PDF Writer. Yo diré por qué ese, y ya cada uno luego se instala el que quiera. Entramos ya en la preparación de escritos. Veremos todo lo que estabais ya empezando a comentar: el índice, la preparación, la codificación, la denominación descriptiva, que estos son todos los requisitos que va diciendo el SNE. Es decir, al final lo que yo voy haciendo es que vaya ir viendo de una manera práctica los requisitos que yo iba diciendo, y yo voy a ir repitiéndolos muchas veces, porque vamos a salir con los requisitos que son 5, vamos a salir con ellos sabidos de memoria, que no tienen. Ya una vez que tengamos todo eso, bueno, aquí pongo presentación de escritos, especial importancia del campo de descripción.
Es decir, cuando al final de todo ya lo tengamos todo presentado y yo me conecte al ENET para que veáis, que eso ya es la parte, digamos, más sencilla, conectarme al ENET para que veáis el formulario de presentación. Lo importante y lo difícil es preparar la documentación como hay que prepararla, como dice el Real Decreto. Luego presentarme, rellenar el formulario y presentarlo lo de menos. Pero aún así me conectaré para que lo veáis, pues aparentemente lo que menos tiene importancia, que es el campo de descripción, cuando yo estoy metiendo los documentos, pues por nuestra experiencia es lo que sabemos que más importancia tiene. Porque luego los sistemas de gestión procesal, Minerva en Murcia, Cicerón en la Comunidad de Valencia, en este caso en Alicante, pues campos que parece que son muy importantes, luego el sistema no los importa. Y el campo de descripción, todos los sistemas de gestión procesal los importa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando estoy metiendo un documento, que estoy metiendo un acta de conciliación, en la descripción, en el campo de descripción me puedo volver loco y no encontrar lo que es, porque no está bien codificado. Eso han hecho una codificación general y veréis que no encontramos. O cuando yo estoy metiendo eso, papeleta de conciliación, o estoy presentando unas nóminas, no voy a encontrar el documento descriptivo. Pero yo en el campo de descripción, que relleno yo ahí pongo nóminas, ese campo sí entra y sí se importa. Luego se lo veréis y decís, pues es que es muy sencillo al final lo que está diciendo. Bueno, y ya por último, os quiero comentar un paso que solamente para que lo sepáis, ya no es del ExNet, pero será el paso siguiente, solamente para que os suene. Dentro de unos meses, cuando ya está implementado el ExNet aquí en Alicante, pues un buen día os comunicarán que la sede judicial electrónica y la posibilidad de hacer los poderes a Budapest, hacerlo en vez de vía presencial en justicia, o hacerlo por vía telemática. Eso en Murcia lo han implementado ya en septiembre. Es una cosa muy sencilla y muy útil. Lo hemos estado viendo Mario y yo esta tarde y todavía en Alicante no está cargada la base de datos. Pero si ya mañana empezáis ya, digamos, con la bidireccionalidad, posiblemente no más allá de abril, estaréis con lo de Apudasta, por ejemplo, pues ya aprovechamos la jornada para que os vaya sonando. Bueno, pues yo ya sin más voy a entrar en materia y mirad, ¿cuál es la metodología que vamos a trabajar, a llevar? Yo os he preparado unos apuntes que son 3 folios que tenéis. Esto es lo único que tenemos que ir siguiendo. Porque todo lo que yo voy a hacer, veréis que voy siguiendo rigurosamente todos esos apuntes. Antes de empezar, voy a volver a repasar lo que Mario os ha explicado. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera fase? Preparar toda la documentación. Vamos a preparar la documentación que nosotros tenemos que meter, en este caso, por LexNet. Cuando nosotros vamos a presentar un escrito por LexNet, tenemos que distinguir dos tipos de escritos. Hay dos, no hay más. Un escrito iniciador o un escrito de trámite. Muchas veces no blanco o negro, es decir, o iniciador o de trámite. Iniciador, solamente hay dos tipos es decir, un escrito de iniciador en lo social, pues puede ser lo normal, un iniciador de una demanda o una demanda de ejecución. Nosotros empezamos nuestro procedimiento con un iniciador, estamos representando a un trabajador con el iniciador de una demanda. Todo lo que no sea un escrito iniciador es escrito de trámite. Digamos, lo laborioso y yo vamos a explicar la parte más difícil, que es la demanda, porque es la que lleva todos los documentos anexos, el índice. Luego un escrito de trámite es cualquier escrito que yo presento a lo largo del proceso, pues nada, lo meto como escrito de trámite y cumpliendo los requisitos. Los requisitos, vuelvo a repasarlo. Mirad, decía, documento principal, el más importante de todos, que es la demanda. Y dice, documento PDF con OCR, ¿vale? OCR, y me vuelvo a remitir el que ha dicho Mario, dice, pues un PDF con OCR es un PDF donde yo puedo copiar y pegar. Efectivamente, un PDF, pues si es un PDF es un documento gráfico, es una foto puede ser de cualquier cosa, o de un texto o de una imagen, pero es una imagen gráfica. Entonces, ¿qué es lo que cambia ese PDF cuando le decimos PDF con OCR? Pues que OCR en inglés quiere decir reconocimiento gráfico de caracteres. Sí, ahora yo cuando os los enseñe lo vais a ver claro si alguien tiene alguna duda. Os lo podemos enseñar ya, mirad. Yo me pongo aquí. Demanda firmada. Esto es un PDF. Me lo habré colgado con la PDF y daros cuenta que yo puedo seleccionar una parte del texto, la podría copiar y la podría pegar. Me está seleccionando el texto. Es decir, ese PDF lleva implementado un reconocimiento gráfico de caracteres. Eso no es lo normal. Lo normal es que sea esto. Si yo cojo una demanda, la cojo, la imprimo,
me la firma el trabajador y la escaneo, consigo esto, un PDF de imagen, que yo cuando lo marco lo selecciono entero. Claro, si tengo un escáner o una multifunción relativamente moderna, pasar de un OCR, pasar de un PDF, es decir, escanear un documento directamente a PDF con OCR es muy sencillo, porque posiblemente ese escáner o esa multifunción lleve ya la función OCR. Bueno, el que tenga esa opción ya lo tiene solucionado. Le da OCR y automáticamente le escanea su demanda y le pasa su reconocimiento gráfico de caracteres. ¿Qué es lo que pasa? El problema es quien no lo tenga. Pues aquí ya se metieron hace unos meses, en Murcia, bueno, se metieron las empresas intentando vender multifunciones, todas carísimas, con que hay que comprar ya con el OCR para el ESNet. No es necesario, es decir, yo voy a explicar otra forma, porque además luego diréis qué cosa más tonta y qué sencilla. Pues veremos otra manera de obtener el PDF por OCR en vez de por hardware, es decir, en vez de si nuestro equipo lo tiene, punto, y lo solucionamos. Pero si no lo tiene, lo vamos a conseguir por software, es decir, a través de nuestro propio programa y nos lo conseguirá. Con eso estaremos cumpliendo el primer requisito, posiblemente casi el más difícil. Documento principal, PDF con OCR. Tipos de formato admitidos, ZIP, PDF, RTF, pero estos suelen ser para los documentos anexos. Bueno, normalmente nosotros en la jurisdicción social nuestra experiencia nos dice que trabajaremos con PDF, casi todo o casi todo. Pero bueno, ¿es válido un PDF, un TIP, un JPG, un TIP? Sí, todo eso es válido, y ahí en el reglamento, el Real Decreto deja claro que sí son válidos esos formatos. Siguiente cosa importante a tener en cuenta. Aquí veis que en la tabla pone documento principal y documentos anexos. Es muy importante tener claro, documento principal, la demanda, punto. Documentos anexos. El primero de los documentos anexos, el índice, como hemos quedado claro. Y luego el resto de los documentos anexos. Carta de despido, acta de conciliación, nómina, finiquito, etcétera, etcétera. ¿Vale? El documento principal tiene que ser PDF con OCR, lo estamos viendo claro. El resto de documentos tienen que ser PDF con OCR, me dice la norma. Solo si contienen texto. Por lo normal, y en un porcentaje altísimo de los casos, será una nómina. No solo contiene texto, contiene líneas, contiene un sello, contiene una firma. Un finiquito contiene una firma. Es decir, casi seguro que todo el resto de documentos tendrán algo más de texto. Entonces quiere decir que la norma ya no me está diciendo que tengan que ser PDF con OCR. Serán PDF normales y corrientes. ¿Vale? No se pueden meter ni audio ni vídeos, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo que nosotros vamos a utilizar, y nosotros vamos a trabajar documentos con PDF. Siguiente campo, firma electrónica. Vale, sí, todos los documentos. Y esto es muy importante, todos los documentos. Y Mario ya me lo ha dejado claro. Una cosa es cuando nosotros nos metemos en LexNet, presentamos y le damos al botón de firmar y enviar. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es firmando el envío, pero no estamos firmando los documentos en cuestión. Tenemos que tener un programa de firma electrónica y firmar todos nuestros documentos. Y aquí entra un poco, pues, lo que os queremos transmitir, de que os voy a hablar esta tarde de un programa gratuito. Que lo de gratuito es decir, si tuviera que venir esta tarde y decir, os voy a hablar esta tarde de un programa que vale 120 euros, pero él es el que necesitáis, lo diríamos igual. Lo que pasa es que hemos encontrado un programa, está avalado y recomendado por el Ministerio de Justicia, que hemos hecho ahí en el colegio, me acuerdo que instalamos más de 6 programas, estuvimos haciéndole pruebas y al final lo teníamos claro. Hemos encontrado un programa que, ¿por qué vamos a recomendar ese? Por dos cosas. Porque se instala y es muy fácil de configurar. Yo esta tarde os lo voy a enseñar a configurar, porque hay que tocar 3 parámetros y no tenemos que ser informáticos para configurarlo. Mañana toquéis los 3 parámetros que yo he dicho y ya lo tenéis hecho. Y lo siguiente, nos permite firma múltiple, es lo más importante. Yo cojo mis 5 documentos, o mis 10 documentos. Documento principal, demanda. Anexo número 1, índice. Anexo 2, carta de despido. Anexo 3, finiquito y nómina. Cojo todos mis documentos, los meto en una carpeta. Ese es el procedimiento. Les doy a mi programa de firma y le doy a un botón, me los coge todos, me los firma y me los devuelve en una carpeta ya preparados para presentarse, documentos firmados. Es decir, ya tengo todo preparado para conectarme en el net, enganchar todos los documentos y presentarlos. Con esa metodología, Mario decía, al final vamos a trabajar más. Bueno, vale, sí, es posible, pero os aseguro que yo en mi intervención os voy a enseñar a hacerlo todo en automático. Y además, que luego
Las primeras veces lo haréis vosotros y enseguida rápidamente podréis delegar porque tenéis que decir al final, te tienes que ceñir a esto y no te salga texto y es tan sencillo como eso. Me vaya entendiendo un poco en el planteamiento de qué es la idea y cómo quiero ir trabajando. Vale, iremos cumpliendo, pero además lo vamos a ir viendo sobre la marcha, el resto de requisitos. El primer anexo debe ser un índice, estamos insistiendo mucho sobre ello. Cada anexo debe ir precedido de un número, es decir, el anexo habla de dos requisitos, numeración y denominación descriptiva. Pues ya veréis luego qué tontería de lo que estamos diciendo. Ahí está diciendo que tenemos que numerar los ficheros, os propondremos una norma de numeración y además diremos por qué y veréis qué cosa más sencilla. Y luego una denominación descriptiva, ya lo he dicho Mario, la denominación descriptiva, aunque parezca una tontería, quiere decir que era una práctica general que los compañeros cuando presentaban cosas, pues presentaban las cosas con el nombre que daba el escáner. Y el escáner decía MX0036200 MX. Y entonces, cuando eso entra en gestión procesal, en los sistemas de gestión procesal, los sistemas de gestión procesal, al final le obligamos a los funcionarios a estar abriendo cada documento, leerse qué son, para poder incorporarlo, en este caso, volcarlo a Cicerone. Pues tan sencillo como si ya el decreto nos dice que lo que ya se llama demanda, lo llame demanda. Y lo que se llame finiquito, lo llamo finiquito. El propio nombre del fichero le está dando una denominación descriptiva. Yo ya luego daré una serie de recomendaciones, porque luego los principales errores vienen porque la gente se complica la vida. Finiquito de Antonio Martínez Sánchez, y entonces yo utilizo mayúsculas, minúsculas, pongo acentos, no, pues yo diré, no hay nada de eso. Nombres en mayúsculas y nombres cortos. Y ya está, y a partir de ahí veréis cómo van entrando los procedimientos y se van presentando y os los van aceptando y no tenéis ningún tipo de problema. Vale, y entonces numeración y denominación descriptiva. Esos son todos los requisitos. Pues yo voy a ir insistiendo sobre ellos, pero voy a ir insistiendo conforme lo vayáis viendo. Entonces, tal y como digo, yo voy a empezar desde cero. Entonces yo lo primero que hago es, como he dicho en el programa, voy a preparar el escritorio. Y empiezo a leer literalmente, para que veáis. Se crean dos carpetas en el escritorio. La carpeta una la voy a llamar AA documentos previos. Bueno, pues yo me lo voy creando. Nuevo, carpeta, y en mayúscula AA documentos previos LexNet. Vale, y luego me creo otra segunda carpeta que la voy a llamar AAA documentos definitivos LexNet. Os voy preguntando, porque yo no vengo a contar ningún rollo, quiero trabajar e interactuar con vosotros. Un detalle tonto. ¿Por qué pensáis que las llamo ya de entrada AA y AAA? Para localizarla, efectivamente, porque claro, yo desde el colegio, nosotros administramos allí el NEA y tenemos casi 300 y pico colegiados ya en el NEA y nosotros nos conectamos en remoto con los colegiados. Yo he visto los escritorios de Media Murcia y me veo escritorios con 200.000 iconos con el escritorio, y es normal, cada uno tiene su forma de trabajar. Cuando tú tienes que buscar las carpetas, entonces, mientras que si con este pequeño truco AA y AAA, cuando luego vaya a cargar los documentos, veréis, yo ahora mismo tengo el escritorio, ya me lo he traído esta tarde bastante limpio, pero si me lo hubiera traído con muchas cosas, daría igual. Ahora luego veréis que hagamos la carga de los documentos, siempre salen en las primeras. Bueno, pues son pequeños trucos, yo lo voy diciendo, y posiblemente haya gente que tenga una metodología mejor. Bueno, pero yo voy dando una metodología muy básica, toda razonada, es decir, no es por capricho, las cosas no las vamos haciendo por capricho, y sobre todo que me vayáis entendiendo. Vale, yo ya tengo mis dos carpetas de trabajo, y además son muy intuitivas, dicen lo que dicen. En una carpeta yo voy a prepararlo todo, y cuando lo tenga todo preparado, le daré ese botón de mi programa de firma electrónica, me lo firme y me haga una copia, y me devuelve una copia de todo a documentos definitivos, y eso lo vais a ver. ¿Por qué digo una copia y no me lo coge, me lo firma y me lo traslada? Porque yo lo quiero diseñar de tal manera que el proceso lo pueda repetir tantas veces como necesite, porque si me equivoco, yo nada más que tengo que siempre mis documentos de trabajo van a estar en documentos previos. Firmo y lo paso. Si me doy cuenta que cometí un error, que la demanda tal, vacío mi carpeta de documentos definitivos y vuelvo a trabajar con documentos previos. Cuando lo tengo todo, firmo y me lo traslada. Y me voy quedando, y nunca trabajo, yo lo digo como yo lo hago, nunca trabajo sobre la carpeta original de mi cliente. Por eso mismo, porque si me equivoco lo que no quiero es cargarme mis documentos originales, ni demandas, ni mis pruebas ya que tengo escaneadas. Entonces yo cuando lo tengo todo, ahora lo veréis, cuando lo tengo todo preparado, me lo copio y me lo pongo aquí en previo. Lo repaso,
lo tengo todo ya cumpliendo requisitos, voy a por el último requisito, que es firma electrónica. Bueno, antes de seguir, lo que yo voy a hacer es instalarme el programa de firma electrónica. Entonces, me voy al punto 2. Se procede a la instalación del programa de firma electrónica. Y nosotros recomendamos un programa que se llama SolidSign. Insisto, porque hemos visto el PDF, el PDF Writer versión profesional. Hemos estudiado mucho desde el colegio, todo muy bueno. Estoy trabajando mucho con el autofirma, todo muy bueno. Pero este programa es el único que a día de hoy hemos encontrado que hace firma múltiple. Es que eso, a partir de que hace firma múltiple, se carga las bondades de todos los demás. Incluso yo sé que hay compañeros que vienen y me dicen, yo trabajo con el PDF Writer versión profesional, sigue trabajando, pero cuando tienes que firmar 5 documentos tienes que ir uno por uno firmándolo. Aquí verás que yo le voy a dar un botón, y es un botón, y me lo va a firmar todo. Solamente con eso, por eso recomendamos este programa. ¿Que hay otro? Sí. ¿Que podéis utilizar otro? Sí. El que no tiene, el que parte de cero, o el que esta tarde lo que le guste y lo vea, tal. He dicho, lo recomiendo por eso, lo recomiendo porque veréis lo sencilla que es la instalación y sobre todo porque veréis lo sencilla que es la configuración. Es decir, aunque tengáis otros programas, os recomiendo que lo pongáis porque aquí tenemos una opción mucho más ágil de trabajo. Vamos. Roberto, sí. Estás todo el tiempo hablando de la firma múltiple, y es que significa que vosotros firmáis todas las hojas de la demanda digitalmente y todas las pruebas digitalmente. No, no. Es decir, ahí entramos en el concepto de firma electrónica. Es decir, yo tengo que firmar 5 documentos distintos. El documento principal, que es la demanda, que llevará 1 o 15 folios, el índice y los documentos de eso. Tengo que firmar 5 ficheros, independientemente del número de folios que lleve cada fichero. El concepto de firma electrónica firma el fichero. La firma electrónica firma el fichero. El programa, podremos mirar hasta qué punto insisto en que firma el fichero, porque incluso al programa podremos decir que queremos que la firma sea visible o que ni sea visible. Digamos que eso es lo de menos. El que la firma yo la vea o no la vea, la firma, y cuando le diga que la quiero ver, la voy a ver, la firma solamente, aunque sean 15 páginas, la voy a ver una vez. ¿Dónde? Donde le diga. Por ejemplo, le diré, pues la quiero ver arriba a la derecha. Pero yo la voy a ver una vez, es decir, tu pregunta, si tengo 15 documentos, 15 folios en una demanda, mi firma electrónica va con ese y con cualquier programa, se va a ver una vez. Cuando yo hablo de firma múltiple, es que me hace firma de múltiples ficheros, no de firma de múltiples folios. Eso es el concepto de... Esto no es que con un programa PDF voy, como hacemos algunas veces con las nóminas, pegándole el sello de la empresa. No, ahí lo que estoy poniendo es una imagen y la voy pegando yo tengo un fichero de 100 nóminas y la empresa me da, le escaneo su sello o la firma, su firma manuscrita, para estamparle la firma en todas las nóminas. Ahí lo que yo estoy haciendo es copiando una imagen en 100 páginas de un PDF, que nada tiene que ver con el concepto de firma electrónica. Firma electrónica, no, estamos yendo a la definición de firma electrónica. Implantamos la firma electrónica en un documento, identidad, integridad, no repudio, es decir, ahí nos estaríamos yendo a las características de firma electrónica, pero tampoco es el objeto ahora de que no, es decir, de que yo líe con los conceptos técnicos de la firma electrónica. Hay que firmarlo y vamos a aprender a firmarlo, pero la firma la vaya a ver en un documento. No obstante, esa pregunta que me hace la compañera es una pregunta que nos la han hecho bastantes veces, porque la gente le crea cierta inseguridad, sobre todo al principio, si tiene 15 folios, que nada más que la firma una vez. Entonces, pero eso es así, es la característica de la firma avanzada. Ya verás como, independientemente de que solamente la veas una vez, el propio programa te está verificando la firma y te está diciendo que el documento está bien firmado. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Vale, pues dicho eso, voy a proceder a instalar el programa. Venga, se procede a la instalación del programa, nos metemos en Google y ponemos SolidSign. Veréis que cuando ponga X... Aquí el problema de venir sin PowerPoint es que si me falla internet lo voy a tener difícil, pero bueno, venga, SolidSign y me conecto. Enseguida es de la primera opción que no viene y me meto en la primera opción. Vale, esto es una empresa de software que está especializada en firma electrónica y nos ofrece 3 versiones del programa. SolidSign versión escritorio, la profesional y la corporate. Yo en el colegio en su día compramos la licencia de la profesional y la instalamos. Yo si hubiera visto que aportaba un valor añadido tal, no lo hubiera tenido claro, pero es que vimos que para lo que nosotros necesitamos nos sobra con la versión gratuita, nos sobra. Y además es un programa
freeware libre que nosotros podemos descargar e instalar y no estamos recomendando nada pirata ni nada de nada. Entonces voy a hacerlo. Yo a partir de aquí hago la descarga gratuita, que voy a descargar como cualquier programa, me lo va a bajar aquí, me lo baja a la carpeta de descarga. Vamos a ver que lo quiero que lo veáis. Aquí abajo quiere ejecutar o tal, le digo guardar, me lo guardo en descarga. Le digo yo aquí ver descargas, ahí está, vale, y ya automáticamente hago la instalación. Me vengo aquí, cierro. Si alguien se me pierde, en versión 13 del 12, este es el programa y lanzo la instalación. La instalación de este programa es lo que se llama una instalación desatendida. Desatendida es que no tenemos que atenderla, es decir, va a ser todo ejecutar, aceptar, aceptar, aceptar. Aceptamos su directorio, pero vamos, ya lo hacemos y ya está. Seleccionamos aceptar, español,